Bueno, entonces, buen día. Vamos a compartir pantalla. Me dicen si pueden verla, por favor. Entonces, como saben, ya vamos en la tercera unidad, ¿no? Y ahora ya tenemos como tema macro de toda esta unidad el manejo ecológico de la fertilidad del suelo. Hay alguien que me dice que no puede entrar. Bueno, vamos a parar aquí un momentico. Ese es el problema cuando no han entrado a tiempo. Bueno, ahí está Natalie. Voy a esperar que se una. Ay. Ok, bueno. Iniciemos entonces de nuevo. Sí está grabando. Ok, entonces, les decía que este capítulo, entonces, es de manejo ecológico del suelo, de la fertilidad del mismo, y pues para poder ir comprendiendo un poco más sobre la fertilidad de él, pues primero tenemos que saber qué es el suelo, ¿cierto? Que sé que ustedes no tienen una clase como tal de estas. ¿O tienen alguna noción de qué es el suelo? ¿Cómo lo reconocerían? ¿O cómo lo descifrarían? ¿Cómo lo explicarían ustedes? ¿Qué es el suelo para ustedes? ¿Mm? ¿Y alguien que dice aquí que no se puede conectar? Empecemos pues. Dacia, ¿para ti qué es el suelo? Podría ser todo lo que está en la superficie. Todo lo que está en la superficie, ¿no? ¿Cómo, Liz? ¿Y qué otra cosa? ¿Qué más? No sé. A ver, las otras dos compañeras que le ayuden. Suelo, ¿qué es suelo para ustedes? El sustrato donde se puede dar ¿cómo que se diría? Donde es apto para el crecimiento de las plantas. Apto para el crecimiento de las plantas, ese también es una buena definición. Natalie, ¿sabes un poquito para que nos aportes, nos ayudes un poco qué es el suelo? Natalie. Hay otra compañera que quiere entrar. Ok, aquí está. Listo. Bueno, Natalie. Ok, bueno. El concepto suelo es un concepto muy amplio pues para los amantes, para nosotros los sueleros o amantes del suelo, a veces nos llaman así sueleros. Puede ser un concepto muy amplio, pero también depende de la persona que esté como refiriéndose al mismo, ¿no? No es lo mismo el suelo, digamos, para un agrónomo que para un arquitecto, o no tiene las mismas posibilidades o las mismas características, ¿sí? Es más de concepción. Sin embargo, les voy a explicar el suelo desde el punto de vista agrícola, ¿sí? Desde el punto de vista agrícola. Y pues como suelera, entonces les voy a intentar explicar el suelo todo lo que tiene que ver con la producción, ¿sí? En la agroecología bien saben entonces que la producción es importante, pero siempre haciéndola sostenible y sustentable, ¿no? Ya saben esas dos palabras de qué trata, ¿sí?
Entonces, por eso quiero que vayamos entrando un poquito en qué es suelo para poder después iniciar con el manejo o con prácticas de manejo ecológico del mismo. Entonces, para eso tenemos que definirlo, tenemos que mirar qué composición tiene, qué lo constituye, de qué está compuesto él. Entonces, siempre fíjense que esto de qué es suelo fue una de mis preguntas para lograr entrar a la maestría. Entonces uno creería, ¿qué suelo? Suena como fácil, pero a la vez es bien complejo, a la vez es bien difícil. Igual cuando uno empieza como a descifrar o a descomponer, ¿sí? Un concepto, a veces le resulta difícil si no lo conoce como bien a profundidad, ¿no? Por ejemplo, cualquiera sí me pregunta a mí, agrónoma, solera, ¿qué es suelo? Entonces, para mí es un ente tridimensional, ¿sí? ¿Qué es eso de tridimensional? Tiene características físicas, químicas y biológicas, ¿sí? Entonces, con todas esas tres características, esas son, bueno, características le podemos llamar en el contexto de ustedes. Siempre les digo que intento no irme tan a profundidad porque sé que no son agrónomas, pero todas esas, bueno, llamámoslas como características, pero en realidad son propiedades, ¿sí? Propiedades físicas, químicas y biológicas que a su vez esas tres tienen entonces ramitas, tienen muchísimas características dentro de ellas, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué es la composición o los constituyentes ideales de un suelo? Una constitución ideal. Entonces, siempre, vean, aquí se la puse. Aquí les puse la constitución ideal. Esto se ve básicamente en suelos 1, bueno, en agronomía. Siempre pensamos en todo lo que tiene que ver con el componente de agua, de aire, de materia orgánica y de materia inorgánica, que son los minerales, ¿sí? Entonces, estas son dos composiciones que me gustaría las estudiaran un poco y que miraran que, por ejemplo, de minerales hablamos de un 45%, pero hablamos de un 5% de materiales orgánicos, ¿sí? Materiales orgánicos, como todas las compostas que ustedes están haciendo y separando los residuos orgánicos, bueno, eso hace parte de los materiales orgánicos, todos los desechos de animales, pero también de plantas, ¿sí? Entonces, todos los materiales orgánicos. También tenemos una composición de aire, muchas veces la llamamos del 25%, otros le tienen como porcentajes de 20 a 30%, de agua igualmente, de 20 a 30%. Entonces, cuando vemos cada una de ellas, es compleja, todo ello es bien compleja, la podemos ver así en porcentajes, algo sencillo. Si quieren pueden como ir aprendiéndose el primero, mucho más sencillo. 25 y 25 de agua y de aire. 45 de materia inorgánica, o sea, minerales, los cuales son 17 elementos esenciales, minerales, y 5% de materia orgánica. Eso a simple vista, ¿sí? A simple vista, eso es una composición ideal que tendría un suelo agrícola. Y si lo vemos aquí, como bien ustedes dijeron, una parte superficial, como un mantillo, las primeras capas, ¿sí? Entonces, esto es realmente lo que vemos. Pero hay alguien que quiere entrar. Ok, listo. Esto es realmente lo que vemos a simple vista, ¿sí? Como lo superficial. Alguna gente dice, o uno le pregunta al niño, ¿qué es suelo? Entonces le dicen, no, es lo que pisamos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque solamente se ve, se conoce o se aprecia lo superficial, ¿sí? Por ejemplo, aquí, todo lo superficial, esta capita superficial casi siempre es donde se concentra la materia orgánica, ¿sí? Ese 5% de un suelo ideal, esa capita superficial la concentra en materia orgánica, ¿sí? Y lo final de la materia orgánica es el humus. Por ahí les voy a dar un pasoncito del humus, pero ese humus es la transformación final desde que inicia la materia orgánica con todas las biomasas, ¿sí? Desde que inicia la materia orgánica hasta la transformación
y llega el humus. Cuando uno dice, uy, es que huele ya a tierrita, esta tierra es buena, esta tierra es negra, ¿sí? Entonces, toda esa composición está aquí arriba. Luego aquí lo pueden ver como unas capitas, ¿sí? Como capitas de pastel, si quieren llamarlo así. Aquí un mantillo básico, una capa intermedia. Y fíjense cómo desde acá abajo, que le llamamos el lecho rocoso, donde encuentra la roca madre, o sea, desde donde inició por procesos de meteorización física, química y biológica, la descomposición o degradación de toda una roca, ¿sí? Que viene del magma. Entonces, todo eso es lo que le van dando origen al suelo, pero eso no pasa de la noche a la mañana, ¿sí? Pasan millones de años para poderse formar. Entonces, todo nace desde acá y miren cómo se va fragmentando, descomponiendo, mineralizando, para ir formando el suelo que nosotros vemos, el que pisamos. Pero en agroecología o en todas las producciones, lo que más apreciamos es que exista una buena cantidad de materia orgánica, que exista unas buenas características físicas, químicas y biológicas, ¿sí? No se les olvide que es tridimensional, eso es bien importante, ¿ok? Tridimensional. Bueno, si pasamos aquí, como les decía, es diferente decirle a alguien, ¿qué consideras tú como suelo? Y eso va a depender de su oficio o de su profesión, ¿sí? Eso va a depender. Entonces, por lo menos para un agricultor, bueno, el sitio para ubicar las semillas, para producir todos mis alimentos, toda mi cosecha. Algunos dicen, el suelo es el corazón de mi vida porque mi vida es producir alimento. Entonces, todo eso se respeta. Por ejemplo, para un geólogo, podría ser el recubrimiento terroso que hay sobre un cuerpo rocoso. Para un geólogo, ¿sí? Entonces, para un constructor, bueno, el suelo es el sitio donde va a poner toda su construcción, va a colocar toda su estructura, pero ¿qué va a hacer él? Él la va a sellar, porque él requiere, es como el suelo de sostén, mientras que nosotros en agricultura no queremos sellar suelo. Es más, entre menos suelo se selle, mejor, ¿sí? Mejor. Entonces, por ejemplo, para un geólogo, es uno de los componentes del ecosistema que estudia. Estudia geología y para él es un componente y no es más. Para un químico, bueno, puede ser en el laboratorio donde producen reacciones, donde tienen fase sólida, líquida, gaseosa, donde puede hacer análisis de suelos, donde puede estudiar todo esto. Para un antropólogo, pues también algo bien diferenciado. Entonces, cada uno tiene una concepción de acuerdo a su oficio o su profesión, ¿sí? Por eso es que tenemos que verlo desde qué concepción tenemos nosotros el suelo. Y creo que se les va a ampliar un poco la concepción después de ver pues todo este capítulo de suelos. Volvemos a la composición, ¿sí? Estos son promedios normales, como les decía, son promedios ideales de un suelo que uno diga, un suelo mineral, un suelo agrícola, para producción de alimentos, ¿sí? Producción de alimentos. Aquí les doy como un abreboquitas de cada uno, por ejemplo, en los minerales. Les decía que hay 17 elementos esenciales. Minerales hay muchos. Ya ven la tabla periódica, ¿no? Que tiene ¿cuántos nutrientes? Perdón, ¿cuántos elementos? La tabla periódica. ¿Ah? Apunten por ahí, dato curioso, consultar cuántos elementos tiene la tabla periódica. ¿Sí? Como culturita general por ahí. Ok, entonces todos los elementos, todos los que tiene la tabla periódica no son los elementos en agricultura que nosotros como que un poco valoramos, apreciamos o estudiamos. No. En agricultura valoramos, apreciamos y estudiamos 17 elementos nutrientes y les ponemos un apellido por ahí que se llama esenciales. ¿Sí? Esenciales. Entonces el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, bueno, todos. Desde el carbono hasta el níquel, ¿sí? Pasando por el molibdeno, todo. Entonces, eso tiene una clasificación, macro y micro, ¿sí? ¿Ok? Macro y micro. Aquí en los componentes orgánicos, como les decía, entonces tenemos
todo lo que viene de la naturaleza, restos de animales como restos vegetales, ¿sí? Así como la compostica que ustedes están haciendo, que luego vamos a hacer un trabajito con ello. Aquí en el aire, entonces, tenemos todo lo que son macro, meso y microporos. Macro, meso y microporos, los cuales por ellos, entonces, unos están más llenos solo de agua, por otros pasa mucho más los gases, como el aire, ¿sí? Como todo el aire y todas unas galeritas de todos estos gases que se generan dentro del suelo y son muy necesarios para la planta, ¿no? Son muy necesarios para las raíces y son muy necesarios para la planta. Entonces, el agua, por ejemplo, este componente aquí lo dividen diferente, ¿sí vieron? Aquí lo dividen con 20 a 30% de agua, pero en realidad es agua y aire, porque tenemos macro, meso y microporos, ¿sí? Entonces, en realidad son de los dos. Bueno, aquí tenemos la composición ya más definida de cada una, ¿sí? Más definida de cada una. Y dentro de esta composición, entonces, necesito que lo vayan como estudiando, ¿sí? La composición mineral, la orgánica, el agua y el aire, las cuales les di un repasito así fácil y suave. Usos en la sociedad, bueno, hay muchos. Por aquí les puse una fotico como para recordar que están en ecoturismo. Entonces, todo el uso de recreación, todo el uso de esparcimiento, todo el uso recreativo que se le da, los cuales ustedes son mucho más expertas en ese componente o en ese uso que la sociedad le puede dar. Usos para carreteras, uso entonces todo lo que tiene que ver con el recurso hídrico, todo lo que tiene que ver con las urbes, con las sociedades, con el esparcimiento, a veces de la sociedad, pero de la sociedad más, menos rural, ¿no? Lo rural, entonces, lo basamos como en todo lo que tiene que ver con el campo, ¿sí? Lo rural es campo. Y aquí están las sociedades, pero en las grandes urbes, pues, que muchas de ellas lo que hacen es sellar suelo, ¿no? Entonces ya les decía que no, pues no es muy bueno. Este sí es el componente netamente agropecuario que nosotros como que queremos. Y es toda la producción de alimento, pero no solamente se producen alimentos, también se producen bienes, también se producen servicios, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí maderas, se produce todo lo que son legumbres, hortalizas, pero también proteína animal, ¿sí? Entonces, ya ven cómo su uso agropecuario, pues primero es vital para nosotros, ¿no? Nos moriríamos si no tuviéramos toda esta producción agropecuaria. Entonces, es realmente vital, ¿sí? Realmente vital. El ecosistema, bueno, aquí tenemos algo como más exploración agropecuaria y tenemos un ecosistema más la alteración antrópica. ¿Qué es esto, alteración antrópica? Es cuando nosotros nos metemos, ¿sí? Nos metemos si hay una acción del hombre en la naturaleza, ¿sí? Entonces tenemos agroecosistemas abióticos y tenemos agroecosistemas bióticos, ¿sí? El abiótico, eso se ve hasta en primaria. ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué es eso de un agroecosistema abiótico? ¿A qué creen que hace referencia? Y lo que A no lo que tiene tiene vida. vida. Lo que no tiene vida. Lo que no tiene vida. Abiótico, ¿sí? Biótico es lo que tiene Vida. vida, ¿sí? Bueno, si se les ha olvidado un poquitico esto, entonces irlo a recordar, ¿no? Entonces, ¿el suelo es un elemento biótico o abiótico? Biótico. Abiótico, ¿no? Biótico. Es que no es lo que contiene lo que es biótico. Abiótico en sí solo sería el suelo, ¿o no? Abiótico, dijimos que abiótico es sin.
Vida. Y biótico es con vida, ¿cierto? Entonces, biótico, ¿vale? Entonces, Biótico Biótico. porque hay vida en él. piensa más. ¿Netamente biótico o netamente abiótico? Yo digo biótico. ¿Los minerales tienen vida? No. ¿Los minerales tienen vida? ¿Recuerdan que les hablé un poquito de los minerales? Minerales, nutrientes esenciales, que son 17. ¿Sí recuerdan un poco? ¿Ahorita? Esos no tendrían vida, ¿cierto? Pero esos componentes sí tienen vida, porque son bióticos. Entonces, ¿qué tenemos como componentes bióticos? Tenemos las bacterias, los hongos, las algas. ¿Recuerdan un poco las exposiciones que ustedes realizaron? ¿Sí? Las exposiciones que realizaron, bueno, todos esos son componentes bióticos. ¿Sí? Protozoarios, nematos, colémbolos, ácaros, crustáceos. Tenemos todos estos componentes bióticos, los cuales los reunimos en una clasificación básica. ¿Cuál es? Macro, meso y micro. ¿Sí? Macro, meso y micro. ¿Qué? Organismos. ¿Sí? Esa es una composición básica. Vean todo esto que hay. ¿Sí? Uno nunca se pone a apreciar el suelo a estas dimensiones, ¿cierto? La mayoría de gente nunca lo hace. O sea, apreciar que hay tanta biodiversidad dentro de él, casi nunca se hace, ¿cierto? Y pensar que hay gente que estudia hasta la mínima parte, bacterias, hongos, mínimas partes, ¿sí? Biologías del suelo son los estudios de esas mínimas partes. Toda la biología la estudian. Entonces, vean todo esto. Aquí tenemos pues desde macros, vean, por ejemplo, este es macro. ¿Por qué? Porque se puede ver a simple vista, ¿sí? Pero podemos también tener entonces unos mesos. Mesos son como el intermedio entre macro y micro. Pero también podemos tener por acá los hongos, ¿sí? Esos ya son micro, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que microscópicos porque no los podemos ver a simple vista, sino que tenemos que irlos a ver su estructura básica en microscopios, ¿sí? Entonces vean todo ese componente. Ahora sí miren los componentes abióticos. Entonces, todas tenían razón, solo que les faltaba complementar, ¿sí? Claro. Todas tenían razón, pero faltaba complementar, porque tiene componentes bióticos, pero también componentes abióticos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algunos de los componentes abióticos, como cuáles. Yo les decía que los minerales. Pero ¿de dónde vienen los minerales o dónde vienen esos elementos esenciales? De la roca, ¿no? Entonces, miren, fragmentos de roca, arenas, arcillas, minerales, ácidos, bases, sales, ¿sí? Aire. Recuerden que el aire también es un componente abiótico, ¿no? Bueno, estos son algunos factores de formación. Estos factores de formación son bien importantes porque todo suelo, para formarse, como les decía, dura millones de años, ¿sí? Todo suelo tuvo un principio en su roca madre y en los cuales influenciaron que los factores que ayudaron a formarlo, que ayudaron a quien él, si ya es un suelo agrícola bien desarrollado, entonces ayudó a que ese suelo llegara a ese estado. Entonces, ¿qué son estos factores? Son 5, siempre tenganlo presente, son 5. ¿Cuáles? Entonces tenemos el clima. Dependiendo del clima, asimismo, entonces van a ser las meteorizaciones, dependiendo de los organismos que actúen ahí, ¿sí? Los organismos, el relieve, el tiempo y la roca madre. Esos son los 5 factores de formación del suelo. Esos son los 5 que actúan, ¿sí? Los 5 que actúan. Entonces aquí tienen toda una
una serie de imágenes para que las vayan estudiando. Miren como siempre lo que les mostré, empezamos con un lecho rocoso, una roca madre, y entonces vamos viendo cómo va evolucionando ese suelo hasta ya formar lo que es suelo agrícola. Sí, todos esos componentes de formación como que se han prestado para poderlo hacer, ¿sí? Como les decía ahora, las propiedades del suelo. Entonces, como es tridimensional, tiene entonces propiedades físicas, químicas y biológicas, ¿sí? Y aquí un poquito de cada una, un poquito porque hay muchas más. Entonces, por ejemplo, lo físico es todo como de la estructura, la porosidad del suelo. Nosotros hablamos de que tiene densidades, ¿sí? Densidades aparentes, densidades reales. Hablamos de que tiene un porcentaje de infiltración, o sea, que tanto puede penetrar o entrar en él todo lo que es el agua, ¿sí? Para riego. Tenemos los colores también y tenemos unas formas de medirlos. Después yo les voy a decir cómo, cuáles. Tenemos la humedad, tenemos la profundidad. Todo esto son propiedades físicas, ¿sí? Entonces tenemos porosidades, estructuras, texturas, colores, ¿sí? Todas estas hay que ponerles bastante atención. Tenemos propiedades químicas también, todas tres son muy importantes, pero entre las químicas tenemos más un poco lo que es un pH. Les voy a explicar a grosso modo qué es pH para el suelo, ¿no? La SIC, que es la capacidad de intercambio catiónico, la materia orgánica, la conductividad eléctrica, la salinidad y la acidez, pasando entonces por la neutralidad, la cual vemos después en pHs. Ya en propiedades biológicas, bueno, tenemos biomasas, tenemos la fauna, los cuales se encuentran todas las lombrices, protozoos, nemátodos, la respiración microbiana, que también hace parte. Entonces, todas estas son propiedades del suelo, son esas tres. Son esas clasificaciones macro, ¿sí? Físicas, químicas y biológicas. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? Esto viene en el examen LIC de ahorita. No, está con el segundo. No, esto ya sería parte del segundo. Ok. Sí, esto ya sería parte del segundo, porque recuerden que este ya es el tercer capítulo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Lick, ¿usted cambió la fecha del examen? Sí, a petición de varias personitas por allí que tienen problemas. Y a petición también de permitirles, bueno, realmente no es mucho, pero de permitirles para poder estudiar por tantos apagones que ha habido, entonces muchos no se han podido conectar. Por eso les dejé algunos videos en el chat, ¿no? Ah, ok. Bueno, siempre estén pendientes de su campus, muchachas. Siempre estén pendientes del campus virtual, ahí siempre hay actualizaciones. ¿Ok? ¿Cómo vamos entonces? ¿Les va quedando un poco claro qué es el suelo? ¿Ya tienen un concepto mucho más formadito? ¿Jóvenes? Les decía que si pueden prender la cámara sería ideal, ya que se hace mucho más llevadera la interacción a través de este tipo de herramientas, ¿sí? Si tienen preguntas anteriores, con mucho gusto, ¿sí? Por ejemplo, ¿ya podrían ustedes decirme un poco más qué es suelo? ¿Qué tiene el suelo? ¿Cómo se compone? Que es un agente tridimensional porque contiene tres componentes: físicos, químicos y ¿qué? Biológico. Biológicos, físicos y biológicos. Ajá. Y que
y que posee tanto elementos bióticos como abióticos. Muy bien, sí. ¿Quién más? ¿Qué más podrían decirme ahora del suelo? Por ejemplo, dentro de características o propiedades físicas, ¿cuáles tendríamos? Se las nombré así rápido, no más, ¿cierto? Pero ahora se las voy a explicar, al menos algunas se las voy a explicar un poquito más, ¿sí? Bueno, recuerden que si tienen cualquier tipo de pregunta, no duden en interrumpirme sin pena, ¿sí? Lo ideal es que queden claras las cosas. Sé que todo esto para ustedes es nuevo, ¿sí? Es totalmente nuevo, pero igual en su vida profesional, lo ideal es que sepan, así como yo se les está dando un brochacito de este tipo de cosas, ¿sí? Porque todo proyecto ecoturístico, pues obviamente tiene que ver con la naturaleza. Y estén donde estén, siempre tiene que haber suelo, ¿sí? Es más, a veces hablamos de suelo marino. Si de pronto piensan, no, tengo un proyecto ecoturístico, pero solamente para los lados del mar o solamente tiene que ver las playas. Bueno, todo lo que pase en las montañas incide hasta los océanos, ¿sí? Entonces, es bien importante que tengan una noción de todo lo que es el suelo. Es indispensable, ¿sí? Es indispensable. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta de lo anterior? ¿No? ¿Queda todo claro? Bueno, entonces aquí vamos a entrar en una de las propiedades físicas, ¿sí? Las propiedades físicas se llama textura. Textura, así como suena. Textura. Entonces, textura es uno saber si algo es como suave, si es áspero, ¿cierto? Entonces, es textura. Así el suelo también tiene una textura, ¿sí? Y de esto vamos a hacer una práctica, ¿sí? Vamos a hacer una práctica de textura, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esa práctica y qué es lo que vamos a hacer? Después vamos a ir ahondando en eso y cuando lean también en el campus van a irse entendiendo más. La práctica de textura se la van ustedes a hacer, o sea, ustedes la van a hacer, pero van a ir explicando, van a ir enseñando. ¿A quién? A cualquier miembro de su familia, ¿sí? A cualquier miembro de su familia. Se van a autograbar haciendo la práctica y toda esa práctica la van a subir al canal, ¿sí? Para de ahí evaluarla. Entonces, para poder hacer esa práctica de textura, primero necesitamos saber qué es textura, ¿no? Y primero necesitamos saber qué tipo de texturas hay, yo cómo sé eso, qué terminaciones se hacen, ¿sí? Bueno, aquí ya nos dice que tenemos menos de un minuto, entonces por favor entramos al mismo link.